Agarre su Biblia imaginaria, aunque sea, o su teléfono, o su iPad, y diga conmigo, sí, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer la palabra. Quédese de pie y después de leer la palabra, siéntese si quiere. Podemos traer hasta palomitas de maíz si quiere. Vamos a leer en Isaías 45, verso 3, nada más, solo el verso 3 que hemos venido hablando. Esta es la quinta predicación sobre esta serie que se llama Tesoros en la Oscuridad o Tesoros en las Tinieblas. Y dice, Dios, habíamos dicho, hablándole al rey Darío, que es un rey pagano prácticamente. Dios hizo algo bien interesante con el rey Darío. No solamente le habló 160 años antes de que naciera, sino que 160 años antes de que él naciera, le dijo cuál era su asignación aquí en la tierra. Y de la misma manera, Él nos dice a nosotros cuál es nuestra asignación. Y en esas palabras que Dios le suelta al rey Darío, le dice lo siguiente: te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Diga conmigo, me llama por mi nombre. Siéntese. No importa la gracia que cometió su mamá de ponerle el nombre que le puso, o la desgracia, porque es que ahí hubieron unos padres que sí la regaron. Pero lo importante es que el nombre que te hayan puesto dice que Dios te conoce por tu nombre. ¿Ok? Y no se me vaya a desconectar, porque esta serie puede cambiarle la vida. Nosotros realmente con una palabra, con una frase que agarremos de Dios es suficiente para darle la vuelta a nuestra vida. En esta serie hemos aprendido del poder de la perspicacia. Repita conmigo, perspicacia. ¿Ok? Perspicacia. ¿Por qué no le damos la bienvenida a la gente que nos ve a través de la televisión, las redes sociales, la radio, donde quiera que nos escuchen? Se reportan de Argentina, se reportan de Chile, de diferentes países de Latinoamérica, gente que está en los ranchos manejando taxis, nos escuchan, y hasta allá estamos enviando esta predicación. Entonces, la perspicacia es como una iluminación interna. Quiero que haga un ejercicio y no me vaya a tomar a mal, porque ahora la gente en las redes sociales todo lo agarra para tomarlo a mal. Cierre sus ojos. Ciérrelos. Ciérrelos. Ciérrenlos. Imagínense un huevo. Ciérrelos. ¿Pueden ver el huevo? ¿Sí? No pueden ver un huevo. Piénselo. ¿Lo pueden ver? ¿De qué color es? Ok, píntelo de verde. ¿Ya lo pintó? Ok. ¿De qué tamaño es? Pequeño. Hágalo grande. Más grande que usted. ¿Ya lo hizo? Ok, abra los ojos. Eso que usted hizo en su mente nos da a entender que dentro de nosotros tenemos una manera de ver las cosas. Usted el huevo lo puede pintar verde, rojo, amarillo, como le dé la gana. De la misma manera, en su mente usted puede decidir si usted va a ser un fracasado, un triunfador. Usted simplemente lo piensa. Y la perspicacia es esa habilidad de nosotros ver por dentro, es una iluminación interna, es escuchar una voz que viene de adentro, una visión que viene de lo más profundo de nosotros. ¿Quién metió eso dentro de nosotros?
Dios. O sea, usted puede estar en la peor tormenta de su vida, usted puede estar en el peor desierto de su vida, pero usted decide cómo ve su vida, si la ve positiva o la ve negativa. Es su decisión. ¿Está conmigo? Entonces, ¿se ha dado cuenta que tiene sentido lo que yo he venido enseñando sobre el paquete que Dios metió dentro de nosotros? Donde hemos dicho que Dios dentro de nosotros metió propósito, metió identidad, metió el potencial, metió destino y metió herencia. Eso está dentro de nosotros. O sea que aunque usted pase por la tormenta más oscura, usted puede determinar en lo más oscuro, en el peor sufrimiento, en la peor desgracia, usted puede tomar la decisión mental, aunque esté ciego, de cambiar la situación. Usted lo puede hacer dentro de usted, pero es bien difícil que su cuerpo haga cosas positivas cuando usted por dentro está viendo cosas negativas. ¿Me está captando? Ok, o sea que estas cosas son espirituales y están en lo profundo, están en tinieblas, están en oscuridad dentro de cada uno de nosotros. El problema es que nuestros sentidos, los que usted ya conoce, lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos, lo que saboreamos, contradicen estos regalos de las tinieblas. O sea, tus ojos te dicen, no tienes carro. Tus ojos te dicen, tu papá te dejó. Tus ojos te dicen, tu marido te dejó. O sea, la realidad te dice la realidad, pero no te dice la verdad. ¿Me está entendiendo? O sea, esos sentidos contradicen lo que hay dentro de nosotros, porque es que, mire, si una persona un día abrió un negocio, pongamos un restaurante, y el restaurante se le quema, ¿usted cree que esa persona es capaz de volver a abrir otro restaurante? ¿Sí o no? Sí, porque ya lo había hecho antes. Ahora, si una persona nunca había abierto un restaurante, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Verdad que son menores? El que ya lo abrió, aunque se lo quemen una vez, se lo quemen dos veces, lo puede abrir y lo puede volver a abrir y lo puede volver a abrir. ¿Por qué? Porque dentro de esa persona ya hay una capacidad, hay una predisposición. Entonces nosotros como hijos de Dios sabemos que siempre y cuando nosotros estemos agarrados de la mano de Dios, no importa las situaciones por las que nosotros estemos pasando, ahí está Dios con nosotros. Hay un sacerdote en el Antiguo Testamento que Dios le dice, como tizón arrebatado del incendio, metí mi mano y te saqué. O sea, el sacerdote estaba hundido y Dios le dice, yo metí mi mano y como tizón arrebatado del incendio te saqué. O sea, Dios, siempre y cuando usted respire, siempre y cuando usted sea positivo, Dios puede agarrar su situación y convertirla en algo totalmente distinto. En el bosquejo que a usted le dieron, que veo que ninguno de ustedes lo tienen aquí al frente, quiero que escriba, número 1, una mirada en retrospectiva. Mirada en retrospectiva quiere decir ver hacia atrás, ver hacia atrás. ¿Quién puede ver? Veamos en retrospectiva. ¿Cuántos de ustedes vinieron a este país ilegales? Ay, Dios santo, la mayoría no levanta la mano, ¿verdad? Veamos en retrospectiva. ¿Se recuerda cuando pasó por el desierto? No, usted vino con visa. Se recuerda de esa noche, se recuerda cuando crucé el río. Eso es ver en retrospectiva, ¿ok? Bueno, en el siguiente versículo que le voy a dar, escúcheme bien, ¿me está escuchando? En este versículo Pablo ora dando a entender que hay maneras incorrectas de ver las cosas, y él era uno que veía todo de manera equivocada. Hemos estado hablando en la predicación número 3 y la predicación número 4 de cómo Dios dejó a Pablo ciego para que pudiera ver con su mente que todo lo que estaba haciendo estaba equivocado. Y no fue sino hasta que Dios le apagó la luz que él pudo entender por dentro que él estaba persiguiendo a Dios cuando él creía que le estaba echando la mano a Dios. Y Pablo, cuando pasa el tiempo,
ponga atención, nos dice lo siguiente en Efesios 1:17. Y esta prédica le queda bien a ustedes jóvenes, especialmente algunos testimonios que escuchamos de algunos de ustedes que ya se querían poner el lazo al cuello, otros que querían tomar matarrata, quién sabe qué. Pero muchos de ustedes ya habían decidido darse por vencidos en la vida porque vivieron una tiniebla, pasaron por un momento oscuro, pasaron por un callejón sin salida. Y en medio de ese callejón se dan cuenta que ahora están con vida. Y ahora que vienen de este evento se dan cuenta de que Dios es bueno y se dan cuenta que con Dios las posibilidades son mucho mejores. Ahora, ¿se recuerda de Pablo el asesino? ¿Se recuerda del Pablo que mataba cristianos? Y se recuerda que un día el Señor lo tiró al piso, lo dejó ciego, le mandó a Ananías que le hablara. Y por último Pablo termina entregándose a Cristo y en vez de perseguir a la iglesia se convierte en un cristiano. Ese mismo Pablo, cuando le manda una carta a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1, verso 17, le dice lo siguiente, póngale mucha atención. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Diga conmigo, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Eso es algo especial, como decía Miguelito. Eso es algo espiritual, eso no lo venden en el mercado. Eso no lo podemos pedir de Amazon. Eso viene directamente con Dios. Dice Pablo que el Señor, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, porque era lo que él necesitaba cuando creía que andaba haciendo lo correcto y no lo estaba haciendo. Porque, hermanos, a veces nosotros creemos que porque tenemos un buen trabajo, que porque no fumamos marihuana y que porque no estamos presos y que porque no le robo a nadie, nosotros estamos bien. Pero eso no es ninguna garantía de que estamos bien. ¿Está entendiendo? Entonces dice Pablo, continúa Pablo diciendo, en el conocimiento de él, vea lo que dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuáles son los ojos de vuestro entendimiento? ¿Cuáles son los ojos de mi entendimiento? Los ojos de su entendimiento son los que le ayudaron a ver el huevo que yo le mostré. ¿Existe ese huevo? No, pero en su entendimiento usted lo vio. Pero mire, póngale atención a lo que dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso allí dice la perspicacia, eso no lo dice la Biblia, por supuesto está en paréntesis porque yo se lo metí ahí. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Entonces, ¿dónde es que nosotros vamos a descubrir cuál es la esperanza para que Dios te llamó? ¿Te lo van a decir tus ojos físicos? No, tus ojos físicos te van a decir estudia una carrera, tus ojos físicos te van a decir haz plata, aprovecha, pero esos ojos espirituales allá adentro son los que nos van a decir, ¿qué es lo que nos van a decir? ¿Cuál es la esperanza para lo que Él te llamó? O sea, nosotros, mis amados hermanos, no somos perritos sin dueños. Nosotros no somos caballos sin dueños. Nosotros tenemos dueño. Nosotros no hemos venido a la tierra a realizar nuestra agenda. Nosotros hemos venido a la tierra, según esto, a realizar la agenda de Dios. Se lo vuelvo a leer. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Diga conmigo, es un llamado. De esto nadie se escapa, hermano. Dios va a luchar contigo, te puede hundir hasta en la misma pobreza, porque Él te puede sacar de la misma pobreza con tal de que entiendas que tú tienes dueño, que tú eres llamado a hacer lo que Él te trajo aquí a hacer, a la tierra. Y dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? O sea que nosotros, amados hermanos, hay algo que por lo que usted no tiene que trabajar, ya es una herencia suya. ¿Se recuerda el paquete que le estoy hablando? Ya usted tiene una herencia. Entonces,
¿Para qué trabajar en cosas materiales solamente cuando, si yo me dedico a lo espiritual, yo heredo cosas grandes de Dios? La segunda cosa en su bosquejito que le hemos entregado, el porqué de amar a nuestros enemigos. Ahora, este es un problema serio. Toda la gente que vive en tinieblas, en la oscuridad, odiando, resentidos, tienen enemigos. O es mamá, o es papá, o es un tío, o es un vecino. Por ese viejo desgraciado yo estoy donde estoy. Es que si mi papá no me hubiera abandonado, yo no estoy como estoy. Es que Dios me abandonó y por eso mi papá se murió. Y nosotros siempre tenemos una lista negra, y en esa lista negra hay alguien. Y por lo general la tendencia humana es: odiémoslo. ¿Está entendiendo? Algo dentro de nosotros nos dice: ódialo. Pero ¿y qué ganamos con odiarlo? La misma lógica interna nos dice que si lo odio, ¿se va a arreglar el asunto? No. Si usted odia a alguien, ¿se va a morir al que usted odia? No, él va a seguir vivo. Si él te traicionó por otra mujer, ódialo, se va a morir él y la mujer. Cuentos, él sigue vivo, procreando y quién sabe qué, y ni se recuerda de ti. Ahora, vea la enseñanza que Dios nos da sobre eso de el por qué amar a nuestros enemigos. ¿Qué tiene que ver eso de amar a nuestros enemigos con tesoros en las tinieblas? Amados hermanos, cuando usted esté en tinieblas y usted odia a su enemigo, usted no está buscando tesoros, usted está buscando desgracia. Pero mire cómo una desgracia que le pasó a usted en la oscuridad, en las tinieblas, se puede convertir en una bendición para usted. Lo que Dios tiene para nosotros es demasiado grande como para que nos mantengamos pequeños. O sea, lo que Dios tiene es tan grande para usted como para que usted decida ser enano. ¿Me está captando? O sea, usted no puede estar agarrado de enojos, de resentimientos y eso, porque lo que Dios tiene para usted es demasiado grande. Y esta serie nos enseña que la gente cambia. Diga conmigo, la gente cambia. Que le pongamos más atención a nuestro interior y que no alberguemos odios y que no alberguemos resentimientos. ¿De quién aprendemos nosotros eso? La gran lección que Dios nos da con Pablo es que, póngase a pensar, Pablo, ¿a cuántos había matado ya? Pablo fue testigo cuando agarraron a pedradas a otros cristianos, le despedazaron la cabeza a puras piedras, y Pablo dice que consintió que los mataran. Y es más, no le bastó que hicieran pedazos a pedradas a uno, dice: denme cartas que voy a ir a otras ciudades a matar a más, los voy a traer presos y los voy a destruir a todos. Ahora, si usted fuera Dios, ¿qué le hubiera gustado hacer con don Pablo? Sí, odiarlo, estar resentido. Ese tipo se merece la silla eléctrica. Ese tipo agarrémoslo a ráfagas de tiros y acabemos con él hasta que muerde el polvo, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que se le ocurre a Dios? Perdonarlo. En lo más profundo de la desgracia de Pablo, Dios decide perdonarlo. Entonces, mire, la gran lección que Dios nos da con Pablo es que él ama a los enemigos. Ahora quiero que vea aquí la clave. La otra lección que Dios nos da es que si sabemos entender y trabajamos con el enemigo, ¿sabe qué es lo que pasa? A este enemigo lo podemos convertir en nuestro sirviente. Dios perdona a Pablo, no lo mata, lo deja ciego, lo hace entender y ya no lo mata. ¿Y en qué se convierte Pablo de Dios? Diga conmigo, en su criado, en su sirviente. El Pablo se vuelve un evangelista como ningún otro. Dios no tiene ni que decirle nada. El tipo va de ciudad en ciudad predicando. Ahora se da duro con el sumo sacerdote, se da duro en todo con todos los judíos y comienza a defender el cristianismo. ¿Quién se lo dijo? Nadie. ¿No entendemos nosotros que del peor enemigo Dios hace a un sirviente?
Dios hace que le sirva. Entonces, Dios nos enseña que nuestros enemigos tienen un propósito. ¿Por qué en vez de pensar que el propósito era hacerme daño, por qué no entendemos que hay un propósito de Dios con esas personas? Y por eso es que Dios no quiere que los odiemos, porque Dios hará que si tú no odias a un enemigo, Él hará que tu enemigo te sirva. Lo va a hacer porque lo va a hacer. Mujer, si tu marido te dejó y tú en vez de andarlo odiando, desgraciado, me traicionaste, me apuñalaste mi corazón, lléveselo por las buenas. Dígale, yo te entiendo. O sea, yo ya no era la misma y quizá encontraste algo mejorcito por allá afuera. Te capto, mi hijo, te agarro la onda. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me dejaste 3 hijos, échame la mano. Y en vez de que el tipo te abandone y se vaya para otro estado, dice, tienes razón. Y ahí te está pasando 300 pesos semanales y usted dice, qué bueno, me lo fregué al tipo. ¿Sí o no? Haga de su enemigo su sirviente. Y eso es lo que la gente no entiende. Y eso es lo que Dios nos enseña, a hacer de nuestros enemigos. Porque ¿qué es lo que pasa? El que te lastimó siente y sabe y sabrá todo el tiempo que está en deuda contigo. Y entonces él va a tener un deseo de pagarte los daños que te hizo. Y eso nunca para, porque usted se sigue haciendo el que no lo odia, pero me dolió, ¿verdad? No te odio, pero me dolió. Y ahí sáquele. Y Dios lo mandaba para acá y lo mandaba para allá. Ahora te van a dar en la torre a vos por cabezón. ¿Me va entendiendo? De Dios aprendemos cosas bien importantes. Y por eso es que Dios no quiere que los odiemos. Él quiere que los amemos. Entonces, cuando Dios nos da el tesoro de las tinieblas, el cambio y la transformación se va a apoderar de nosotros. Está entendiendo, es inteligencia. Eso es lo que nos acaba de decir Pablo. Sean inteligentes en este mundo espiritual. Siempre deja un espacio para que tus enemigos cambien. Hay que dejar un espacio. Mire, ¿a quiénes le abrimos la puerta nosotros si nos tocan en la noche? ¿A quién se la abrimos? A nuestros amigos. ¿A quién se la cerramos? A nuestros enemigos. ¿Verdad que sí? ¿Quiénes abandonaron a Jesús? Sus amigos. ¿Quiénes estuvieron con Jesús hasta en el último momento de su muerte? Sus enemigos. O sea, es que lo que Dios nos enseña es totalmente lo contrario. Los grandes amigos de Jesús lo traicionaron en el último minuto. No había nadie al lado de la cruz. Y aquel enemigo que había sido ladrón fue el único que lo reconoció y le dijo, recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Eso es lo que aprendemos de nosotros. Nosotros aprendemos de Dios. Las tinieblas no son para que nosotros nos convirtamos en gente amargada, porque entonces el diablo se va a apropiar de todo. Pero cuando nosotros en medio de esos sufrimientos, porque lo que hemos oído de estos jóvenes es sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento. El niño que se fue, que nos iba a dar su testimonio, él es hijo de un musulmán. Y se fue porque fue al evento porque papá no estaba. Si papá hubiera estado, él no va. Resulta que hoy tiene que salir corriendo porque papá regresó antes de lo que se imaginaba. Entonces ese jovencito no solamente tiene una lucha con el pecado y con el mundo como ustedes, él tiene una lucha con otra religión, y en medio de entre el pecado y la religión él decide servir a Jesús. Él dice, yo voy con mi papá a orar a la mezquita. Sacamos la alfombra, yo tiro mi alfombra, él tira la de él. Nos postramos sin que él se dé cuenta. Él le ora a Alá y yo le adoro a Jesús. O sea, quiero que usted entienda. Otro niño diría, Jesús, ¿y por qué esto? O sea, yo no puedo seguir con esto, pero él ha tomado la decisión de en medio de esos sufrimientos servirle al Señor. De nosotros depende. ¿Me está entendiendo? Entonces, miren, yo le digo, mujeres, sus exmaridos hay que verlos de otra manera. La tercera cosa que le quiero enseñar
Nosotros a veces tomamos la actitud distinta. Tinieblas, tinieblas, sufrimiento, dolor. Porque es que todos pasamos tinieblas. Todos pasamos momentos oscuros. Guillermo predicaba hoy y decía, ya casi me daban los papeles para mi familia y no me los dieron. Esos son momentos oscuros. Pero ¿qué vamos a hacer en medio de ellos? ¿Confiamos en Dios o desconfiamos de Dios? No tenemos muchas más posibilidades si pasamos la prueba y le decimos a Dios, Señor, en medio de todo esto, te voy a seguir siendo fiel. Fíjese, ¿sabe cómo la Biblia lo pone esto de que aún dentro de lo más feo de nosotros, dice que Dios tiene tesoros? Dice 2 de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En vasos de barro. O sea, yo no sé cómo usted se ve al espejo, porque las mujeres, yo no sé, las mujeres tienen un problema serio. Sus ojos les mienten. Yo creo que a las mujeres sus ojos les mienten al revés y a nosotros nos mienten por el otro lado, porque el hombre se ve a un espejo y dice, qué guapo. Y la mujer se ve, ay, mis brazos, uy, mis pantorrillas, que no sé qué, ay, mi cara y que no sé qué. A todo le ven defecto. Entonces, nosotros mismos nos acerruchamos el piso para hundirnos. Entonces, hay una diferencia entre sembrar y sepultar. ¿Está entendiendo? ¿Sabe usted lo que es sepultar? En inglés, para aquellos que hablan más inglés que español, es bury. Y sembrar es, ¿cómo se dice sembrar en inglés? To sow. Entonces, sembrar y sepultar son dos cosas distintas. Ahora, cuando nosotros tenemos problemas, escúcheme bien, cuando nosotros tenemos problemas, nosotros debemos de tomar una decisión. O nos sembramos para Dios o nos sepultamos. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia entre sembrar y sepultar. Son muy similares, solo que cuando sepultamos, cubrimos para que permanezca, pero cuando plantamos, lo cubrimos para que vuelva a nacer. Entonces hay gente que tuvo problemas y se sepultaron, están muertos. Sal de ahí, sal de esa situación. No, yo no quiero, ya no vale la pena vivir, yo así voy a morir, que venga el Señor y que me mate mejor. Se sepultaron, pero tú tienes que decidir si vas a quedar sepultado o vas a nacer. ¿Ha visto usted como una semilla toma la decisión adentro de no quedar sepultada, sino que comienza a germinar y de repente en medio de toda la tierra ella se comienza a abrir espacio y comienza a salir y de repente ¡pa! Sale? ¿Cuál es la diferencia? Que lo que nace crece y lo que nace da fruto, pero lo que se queda sepultado se pudre y apesta. Y por eso es que la vida de mucha gente apesta. Mire, ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que una persona que está sembrada, aunque le estén yendo mal las cosas, dice, no, a mí me está yendo mal, pero Dios me va a sacar de esta situación. Yo sé que este asunto es temporal, en cualquier momento Dios me levanta. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre un sepultado? El sepultado dice, es que la gente todos son iguales, yo a las iglesias ya no voy, yo no creo en los evangélicos, todos son sinvergüenzas, comenzando de los pastores para abajo. Jamás voy a poner un pie en una iglesia, me traicionaron, le conté a una hermana no sé qué y lo que le conté se convirtió en un chisme, no vuelvo a las iglesias. Eso se le llama sepultado y apestan, y cuando abren las bocas hieden. Aquí no hay de esos, aquí no hay de esos. Yo no sé si en la iglesia los que nos ven a través de la televisión. En otras palabras, no vivas tu vida en el sufrimiento, en el dolor. Eso no funciona. Hay que tomar la decisión de vivir como que hemos sido plantados. Seamos gente positiva.
En una ocasión dicen que un hombre tomó la decisión de agarrar un barco para ir a Europa desde América. Y la travesía era cuando esos barcos eran un poco lentos, y toma la decisión de irse en este barco que va a durar el viaje un mes. Y entonces él dice, bueno, compre el boleto y se prepara un saco así de sardinas, galletas saladas y todas esas cosas que no se dañaban, y se llevó el gran saco, y allá cuando se metió al barco lo metieron en su cuarto, y allí se quedó en su cuarto. Avanzó el primer día, segundo día sus sardinas y sus galletas, segundo día sardinas y galletas, la primera semana sardinas y galletas, y así tercera semana sardinas y galletas. Y un día él no salía, porque si yo salgo van a ver que yo tengo comida adentro y me van a pedir. Entonces yo no salgo, me quedo en mi cuarto. En el último día vio que le sobraban todavía sardinas y galletas y dijo, voy a salir a la plataforma del barco, ya vamos a llegar, nos queda un día. Y se para en la plataforma y ve que no hay gente. Y dice, ¿qué pasó con la gente este bendito barco? Y sale uno, solo uno, que venía todavía limpiándose, así que venía de comer, y le dice, oye, la gente, no, le dice, es hora de comer, están todos en el comedor. ¿En cuál comedor? En el comedor del barco. Ah, o sea que hay comedor. Sí, hay comedor, pero me imagino que ahí se paga, ¿verdad? No, le dijo, estaba incluido en el boleto, todo era gratis. Amado hermano, cuando nosotros somos negativos, hasta las oportunidades de la vida se nos van, porque no podemos ver más allá de nuestra nariz. Nos convertimos en personas que nosotros mismos nos metemos zancadilla. Yo quiero que lea, póngale atención, ya vamos a ir terminando, nos quedan 9 minutos, pero póngale atención a lo que dice Job en el capítulo 14, verso 7. Póngale mucha atención. Mire lo que dice Job. Mire lo que dice Job. ¿Qué es lo que tienen ahí en sus imágenes? Un tronco, ¿verdad? ¿No? Ah, no tienen tronco. Bueno, imagínense un tronco. Ok, esa es la ventaja, porque ya no necesitamos ni... ¿Ya se lo imaginó un tronco? Ok, mire lo que dice Job, póngale atención. Dice Job, y Job es la máxima autoridad para haber vivido en tinieblas. Job vivió una de las oscuridades más difíciles de su vida. Perdió todas sus pertenencias, perdió todo su ganado, perdió todos sus hijos, perdió a su mujer, lo perdió todo. Perdió la salud, él se rascaba con pedazos de teja porque tenía lepra, se convirtió en un leproso y lo perdió todo. Y cuando Job nos habla de esto, nos está hablando un hombre que vivió las peores tinieblas. Mire lo que dice en el verso 7, porque si el árbol fuere cortado, mire qué tremendo, si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Diga conmigo, esperanza. O sea, aunque te haya ido de la patada, todavía queda esperanza. Aunque la vida te haya pagado mal, todavía queda esperanza. Aunque lo hayas perdido todo, dice Job, todavía queda esperanza. Aunque no hayas vivido con tu papá y ni lo hayas conocido, hay esperanza. El diablo quiso cortar el árbol, pero hay esperanza. Pero mire qué bonito se pone esto. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún. Diga conmigo, retoñará aún. O sea, no importa la situación que nosotros hayamos vivido, si nosotros nos mantenemos positivos por dentro, podemos retoñar, podemos volver a resurgir. Pero dice, y sus renuevos no faltarán. Eso quiere decir que van a salir ramas de él. Pero mire lo que dice el verso 9. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Quiero que entienda esas dos palabras. Percibir el agua. Diga conmigo, percibir el agua. La Biblia Las Américas dice al olor del agua. O sea que el árbol que fue cortado, ni le ha llegado el agua, solo la huele. Y dice, ahí viene agua. Y solo la huele y el árbol comienza a prepararse
para volver a resurgir. No le ha llegado ni tan siquiera el agua. Y eso es lo que Dios nos reta a nosotros. Ni tan siquiera ha llegado la bendición, pero tú ya la hueles. No, es que yo voy a salir de esta. Es que yo me voy a reponer de... No tengo trabajo, pero es que huelo la bendición de Dios. Huelo la bendición de Dios. Solo la huele, dice. ¿Me estás entendiendo? Ah, pero nosotros no. Es que huelo una peor desgracia que la que he pasado. Es que mi vida, es que yo nací para la desgracia. Yo nací para fracasar. No sé. Y vas caminando y de repente una escalera. Uy, una escalera, esa es maldición. Pasa un perro, ay, me va a orinar el perro. El árbol dice que huele el agua y ya. Al olor del agua. ¿Se recuerda usted de la samaritana? No tiene sentido lo que Jesús le dijo a la samaritana. Yo te pido agua, de esa que quita la sed por un rato, pero el agua que yo te puedo dar, no vas a tener sed jamás. Y ese mismo Jesús de la samaritana es el mismo Jesús nuestro, que está con nosotros en medio de la peor oscuridad. Y lo que nos dice es: simplemente huele el agua porque el agua viene. Huele el agua porque el agua viene. Dicen que en una ocasión llegó un evangelista aquí al sur de los Estados Unidos a un culto. Y cuando se fue, todo el mundo llegó al culto. Estaba repleto de gente que había llegado al servicio, al culto. Y dijeron: hoy va a llover. Ese fue el pronóstico que dieron. Hoy llueve. Y todo el mundo se fue para el culto. Se puso el cielo oscuro. Tormenta. Va a llover. Y de repente, entre todos los que llegaron al culto, solamente un niño llegó con una sombrilla. Y cuando comienza a tronar la tormenta, el niño ¡pum!, saca la sombrilla, ¡bum!, se cubrió y todos los demás aguantaron el aguacero. ¿Qué le quiero decir con eso? Nosotros, simplemente, la palabra nos dice algo y prepárese porque la lluvia viene. Prepárese porque la lluvia viene. Prepárese porque la bendición viene. Tal vez estés en una temporada en tinieblas, pero yo le digo que usted va a reverdecer de nuevo. Va a reverdecer de nuevo. Estos jóvenes, no crea que sus situaciones se les arreglaron en este evento que pasaron. Simplemente escucharon que se van a arreglar. Pero el diablo mañana te va a decir: no se van a arreglar. Y usted tiene que decirle: no, es que yo ya huelo. Yo ya huelo que esto se va a arreglar. Yo ya huelo que mi situación va a cambiar. Aquellos que tienen tiempo de no sonreír, diga conmigo: voy a volver a sonreír. Voy a volver a disfrutar. Voy a volver a ser feliz. Créalo, confiéselo, levántese y diga: voy a ser feliz. Es que, hermanos, lo mismo cuesta creer que va a ser infeliz que va a ser feliz. ¿Para qué pensar que va a ser infeliz si va a ser feliz? Y Dios te dice: entiende que yo tengo tesoros en la oscuridad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Mire, cuando pasemos por la oscuridad, lo primero que hacemos es quejarnos de Dios. Eso es lo que todo mundo hace, pensando que Él nos ha abandonado. Y solemos preguntarnos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y ya Dios nos enseñó que dice que Él hizo de las tinieblas su escondite. Entonces, basta de ti este día que decidas encender ese switch interno y decir: de hoy en adelante prefiero creer que mi situación está en buenas manos. Estaba hace una semana en Costa Rica y Rick Warren compartía una palabra y decía: hay una señal bien sencilla para ver quién ama a Dios y quién no lo ama. Y yo dije: tengo que apuntar a ver cuál es esa señal. Y dijo: el que no ama a Dios se preocupa. ¡Wow!
¿Cómo está eso que el que no ama a Dios se preocupa? Sí, porque ¿se recuerda usted cuando era niño o ha visto usted los niños? El niño no se preocupa si mañana van a cortar la luz, porque sabe que papá lo arregla todo o mamá lo arregla todo. No se preocupa si va a haber que comer mañana, porque sabe que con mamá y papá no falta nada en la casa. Ese es amor verdadero. Pero cuando nosotros comenzamos a sospechar de Dios, es mentira que nosotros lo amamos. Nosotros lo amamos cuando le decimos: Señor, no importa la tiniebla que yo esté viendo, la tormenta que esté viendo, el desierto que estoy pasando, yo olfateo tu bendición, Está como el profeta cuando manda a aquel y le dice: vete allá a la costa y dime qué miras. Y regresa el tipo y le dice: no miro nada. Y le dice: no, es que tienes que ver algo, vete de regreso. Y se va y le dice: ¿qué viste? Y dice: no veo nada. No, vete de regreso. Y regresa y viene de regreso y le dice: ¿qué viste? Le dice: veo una nube como el tamaño del puño de un hombre. Y está el rey al lado del profeta y le dice: rey, arregle los caballos y váyase, porque viene un aguacero terrible. Y dice la palabra que el rey arranca sus caballos y se va, y se viene un aguacero horrible. Y lo único que el hombre vio fue una nube como el tamaño de la mano de un hombre. El Dios con el que tú te has metido es capaz de convertir una nube del tamaño de la mano de un hombre en un aguacero terrible.